Nuestro hijo de oro se acostó con la mujer de su hermano y además se jactó de que siempre conseguía lo que quería. Nosotros nos pusimos de su lado sin dudarlo ni un segundo, hasta que el otro lo mandó al hospital y nos obligó a mirar de frente una verdad que llevábamos años esquivando. Elegir al hijo equivocado es un error que nunca termina de desaparecer. Necesito explicar quién era Sebastián para nosotros y, más importante aún, cómo lo veíamos, porque sin entender eso, es imposible comprender hasta qué punto, de forma absoluta y catastrófica, fallamos a nuestros dos hijos. Sebastián no era solo nuestro hijo. A nuestros ojos era extraordinario. Ya sé que todos los padres creen que su hijo es especial, pero con Sebastián era distinto. Entraba en una habitación y la hacía suya al instante. La gente se daba cuenta. La gente lo seguía. Era el quarterback del instituto, el rey del baile de graduación. Ese tipo de chico al que todo el mundo quiere tener cerca. Cuando Sebastián sonreía, le creías. Lo que dijera sonaba verdadero. Cualquier promesa que hiciera parecía real. Mateo, nuestro hijo mayor, no tenía nada que ver con eso. Mateo era sólido, constante. Hacía los deberes sin que nadie se lo recordara. Sacaba buenas notas en silencio, sin drama ni aplausos. Fue a una universidad pública con una beca parcial. Se graduó con matrícula de honor, volvió a casa, encontró trabajo y fue construyendo poco a poco una vida con sentido. Era fiable, responsable. Y, si soy sincero, la palabra que usábamos en nuestra cabeza era aburrido. Me duele admitirlo ahora, pero es la verdad. Cuando Mateo hablaba de su día, eran hojas de cálculo, estudios de parcelas, normativas urbanísticas, cosas prácticas, necesarias. Cuando hablaba Sebastián, era emoción, eran historias. Sebastián nos contaba cómo había cerrado la venta de un sedán de Bavarian Motor Works de $90,000 a un directivo del sector tecnológico, o el día que un famoso entró por casualidad en el concesionario. Sebastián tenía historias, tenía energía, sonaba vivo. Recuerdo cuando suspendieron a Sebastián en su penúltimo año de instituto por copiar en un examen de historia. Mi mujer, Ruth, y yo estábamos sentados en el despacho del director, asintiendo, mientras ya íbamos fabricando excusas en la cabeza. Le pagamos un profesor particular. Y, si soy honesto, culpamos al profesor. Le tiene manía, dijo Ruth después. Sebastián es demasiado listo como para necesitar copiar. Y nos lo creímos, sin cuestionarlo. Cuando Mateo se graduó summa cum laude, lo llevamos a cenar a Applebee's. Fue una cena agradable. Le dijimos que estábamos orgullosos de él. Pagamos la cuenta y nos fuimos a casa. 3 años después, cuando Sebastián logró arrastrarse hasta la meta y terminar la carrera de empresariales por los pelos, organizamos una barbacoa en el jardín. Invitamos a amigos, a la familia, a los vecinos, porque que Sebastián terminara la universidad nos parecía una victoria contra todo pronóstico. Mateo nunca se quejó, nunca señaló la diferencia. Ese era Mateo, callado, guardándose todo por dentro. Cuando Mateo cumplió los 30, había levantado una empresa de promoción inmobiliaria desde cero. Empezó reformando y revendiendo casas con 25 años. Trabajaba jornadas brutales. Asumió riesgos, grandes riesgos. Con el tiempo dieron resultado. Tenía propiedades comerciales en 3 estados. Ganaba dinero de verdad. Pero cuando la gente preguntaba a qué se dedicaban nuestros hijos, la cara de Ruth siempre se iluminaba al hablar de Sebastián. Vende coches de lujo, decía orgullosa. Bavarian Motor Works, Audi. Deberías verlo moverse por el concesionario. Los logros de Mateo rara vez entraban en la conversación. Mateo se casó hace 6 años con Teresa. Daba clases de lengua y literatura en el instituto del pueblo. Teresa era guapa e inteligente, pero Ruth nunca terminó de cogerle cariño. Decía que era demasiado opinativa, demasiado intensa. En aquel momento yo estaba de acuerdo. Teresa tenía la costumbre de corregir a la gente en mitad de la frase. Soltaba referencias literarias que nadie había pedido, como notas a pie de página dichas, en voz alta. Nos irritaba. Pero Mateo parecía feliz con ella, genuinamente feliz, así que nos guardamos nuestra opinión. Sebastián también se casó joven, con 23 años. El matrimonio duró 9 meses. Le pagamos el abogado del divorcio sin dudarlo. Se casó demasiado pronto, decíamos a amigos y familiares.
Ya encontrará a la mujer adecuada. Todo estaba bien, o eso nos decíamos. Teníamos cenas familiares una vez al mes. Sebastián se adueñaba de la mesa, contando historias, riéndose a carcajadas, absorbiendo toda la atención. Mateo, en su mayoría, escuchaba. Por aquella época, Ruth y yo nos jubilamos. Yo dejé la fábrica. Ella dejó su trabajo en la oficina del distrito escolar. La vida parecía estable, previsible, buena, hasta que, hace 3 meses, el teléfono sonó a las 11 de la noche de un jueves. Era Sebastián. La voz le temblaba, sonaba entrecortada, como si se estuviera desmoronando. Papá, papá, te necesito ahora mismo. Mateo lo sabe. Había pánico en su voz, miedo de verdad. Se ha enterado. Está en mi piso y papá, creo que va a destrozarme. Sentí el corazón golpeándome el pecho. ¿Enterado de qué?, pregunté. Sebastián, ¿qué está pasando? Ven, por favor, tengo miedo. Y colgó. Ruth y yo nos pusimos la primera ropa que encontramos. No nos lavamos los dientes. No nos paramos a pensar. Crucé la ciudad conduciendo muy por encima del límite, agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían las manos. Durante todo el trayecto, Ruth no dejaba de repetir la misma pregunta, una y otra vez. ¿De qué se habrá enterado Mateo? ¿Qué significa eso? No contesté. No tenía respuesta, pero algo frío empezaba a extenderse por mi estómago. Al girar hacia la calle de Sebastián, lo vi de inmediato. Luces de policía, rojo y azul bañando el edificio, los árboles, los coches aparcados, 2 patrullas, una ambulancia y Mateo. Estaba sentado en el capó de su camioneta en el aparcamiento. Tenía las manos atadas a la espalda con bridas de plástico. Varios agentes lo rodeaban. Su cara estaba vacía, ni rabia, ni lágrimas, ni miedo, nada. Como si alguien le hubiera metido la mano dentro y le hubiera sacado todo. Un agente le hablaba. Mateo miraba al frente sin responder. Ruth me agarró del brazo. Dios mío, Ernesto, ¿qué ha hecho? Corrimos hacia el edificio justo cuando los sanitarios sacaban una camilla. Era Sebastián. Tenía la cara destrozada, y en ese instante supe que no había sido solo una pelea. La nariz estaba claramente rota. Tenía un ojo completamente hinchado, cerrado del todo, ya amoratado, entre morado y negro. Sangre seca alrededor de la boca y la barbilla. Cuando la camilla se movió bajo las luces, vi que el pómulo estaba en un ángulo imposible, fracturado, sin ninguna duda. «¡Ese es mi hijo!», gritó Ruth, lanzándose hacia adelante. «¡Ese es nuestro hijo!». Un policía la detuvo. «Señora, por favor, dé un paso atrás. Tenemos que llevarlo al Hospital General del Condado». «Soy su madre», dijo Ruth. «Voy con él». El agente miró a su compañero y asintió. Ruth se subió a la ambulancia. Me quedé allí, viendo cómo cargaban a Sebastián. Vi cómo el rostro destrozado de mi hijo pequeño desaparecía tras las puertas al cerrarse. Entonces me giré hacia Mateo. Seguía sentado en el capó de su camioneta, manos atadas, mirando a la nada. Una agente intentaba hablar con él. No respondía, solo respiraba. Tranquilo, demasiado tranquilo para alguien que acababa de dejar a su hermano al borde de la muerte. Me acerqué. «Mateo», dije. «Mateo, ¿qué demonios has...?» «Señor, por favor, manténgase atrás», dijo la agente, interponiéndose entre nosotros. «Es mi hijo», dije. «Los dos son mis hijos». «Lo entiendo», respondió con tono neutro. «Pero su otro hijo está detenido por agresión». «¿Detenido?», dije. «Se estaba defendiendo. Sebastián nos llamó. Dijo que Mateo iba a destrozarlo». La expresión de la agente no cambió. «Su hijo Sebastián también nos llamó a nosotros», dijo ella. «Desde dentro de su piso. Denunció que estaba siendo agredido. Cuando llegamos, lo encontramos en el suelo, herido. Su otro hijo estaba de pie sobre él. Miré a Mateo. Tenía los nudillos abiertos y sangrando. La camisa manchada de sangre, la sangre de Sebastián. Pero su cara, Dios, su cara era de piedra. «Mateo», dije otra vez. «Mateo, habla conmigo». Despacio, giró la cabeza y me miró. Me miró de verdad. Y lo que vi en sus ojos me hizo dar un paso atrás sin darme cuenta. «No», dijo en voz baja. «Solo una palabra». Después lo metieron en el coche patrulla. En el hospital, la versión de Sebastián fue saliendo poco a poco, interrumpida por visitas de médicos y pruebas de imagen. Los daños eran graves. Nariz rota, fractura en la órbita del ojo, posible conmoción cerebral, 3 costillas fisuradas. Uno de los médicos me apartó y habló en voz baja. «Quienquiera que hubiera hecho aquello», dijo,
Sabía exactamente cuánta fuerza usar, la suficiente para causar lesiones serias, pero no tanta como para matarlo. Sebastián lloraba mientras nos contaba lo ocurrido, lágrimas de verdad recorriéndole lo que quedaba libre de la cara hinchada. Mateo ha estado raro, dijo, desde hace meses. Frío, distante, siempre trabajando. Contó que Teresa había empezado a llamarlo solo para hablar. Estaba sola, explicó. Le decía que Mateo había cambiado, que le importaban más sus propiedades que su matrimonio. Ruth estaba sentada a su lado, sujetándole la mano. ¿Cuándo empezó?, preguntó con suavidad. ¿Con Teresa? Sebastián apartó la mirada. Hace unos meses, dijo. Sé que está mal. Dios, sé que lo está. Pero no entendéis lo que es ver a alguien que te importa venirse abajo. Ella era infeliz. Yo solo intentaba estar ahí. ¿Cómo se enteró Mateo?, pregunté. No lo sé, dijo Sebastián con rapidez. Simplemente apareció esta noche. Se puso a dar golpes en la puerta. Cuando abrí, no dijo nada. Se me echó encima. La voz se le quebró. Intenté hablar con él. Intenté pedirle perdón. No paraba. De verdad pensé que iba a destrozarme. Ruth ya estaba llorando a lágrima viva, y yo sentí otra cosa crecerme en el pecho. Ira. Una rabia blanca, abrasadora, dirigida por completo contra Mateo. ¿Quién se creía que era? Hiciera lo que hiciera Sebastián, cometiera los errores que cometiera, no se apalea así a un hermano. Un detective apareció pasada la 1 de la madrugada. Un hombre mayor, cara curtida, ojos cansados. Señor Morrison, dijo, necesito saber si su hijo quiere presentar cargos. Por supuesto, respondí antes de que Sebastián pudiera abrir la boca. Queremos presentar cargos, hasta las últimas consecuencias. El detective asintió despacio. Dadas las lesiones, estamos hablando de un delito grave de agresión. Su otro hijo podría enfrentarse a varios años de prisión. Bien, dijo Ruth. Nunca le había oído la voz tan fría. Es peligroso. Nuestro hijo se defendía, añadí, y estaba ayudando a alguien que lo necesitaba. Mateo intentó destruirlo. El detective anotó algo, dudó un momento, y luego se detuvo. Antes de hacerlo oficial, dijo con cuidado, hay algo que probablemente deberían ver. Sacó una pequeña memoria USB del bolsillo. Grabaciones de seguridad del edificio, explicó, y otras pruebas que ha aportado el abogado de su hijo Mateo. Les recomiendo encarecidamente que las revisen antes de presentar una denuncia formal. Cogí la memoria. Pesaba más de lo que debería. ¿Qué hay ahí?, pregunté. Mírenlo, dijo el detective, y luego decidan. No la vimos esa noche. Nos quedamos con Sebastián hasta la mañana, hasta que los médicos decidieron ingresarlo en observación. Le cogimos la mano. Le dijimos que todo iba a salir bien. Le prometimos que lo protegeríamos. Le prometimos que Mateo no volvería a hacerle daño nunca más. Ruth incluso dijo que pediríamos una orden de alejamiento. 2 días después, estaba solo en casa, revisando el correo electrónico en el ordenador familiar. Ruth había vuelto al hospital con Sebastián. Se cargó la bandeja de entrada y arriba del todo apareció un mensaje de una dirección que no reconocí. mateo.morrison.legal@greystoneattorneys.com. El asunto hizo que se me quedaran las manos heladas. Prueba A. Fraude premeditado. Había 3 archivos adjuntos, 2 vídeos, una carpeta con grabaciones de audio. Hice clic en el primer vídeo. Todo lo que creía saber se vino abajo. La pantalla se llenó de imágenes en blanco y negro de una cámara de seguridad. En una esquina, la fecha y la hora. El vestíbulo de uno de los edificios de Mateo, una de sus propias propiedades. Un bloque de altura media que había reconvertido en apartamentos. Final de la mañana de un martes. Sebastián entraba en el vestíbulo, relajado, seguro de sí mismo. Saludaba al portero con la mano, como si fuera de la casa, y se dirigía a los ascensores. El vídeo daba un salto. 1:00 de la tarde. Sebastián salía de nuevo. El mismo andar despreocupado, mirando el móvil. Avancé rápido. Fechas distintas, días distintos. El mismo patrón. Sebastián entrando en el edificio cuando Mateo debía de estar trabajando. A veces durante 20 minutos. A veces 2 horas. A veces más. En las grabaciones del garaje, el coche de Teresa siempre estaba allí cuando Sebastián llegaba. Me temblaban las manos cuando abrí el segundo vídeo. Otro ángulo. La puerta de casa de Mateo.
Sebastián tenía una llave. Las imágenes los mostraban besándose en el umbral. Las manos de Sebastián en la cintura de ella. Teresa, riéndose. Eso, por sí solo, ya era insoportable. Luego abrí la carpeta de audio. 73 archivos, cada uno con una fecha, todos grabados dentro de la casa de Mateo. Abrí uno al azar. La voz de Sebastián salió por los altavoces, clara y segura. En cuanto presentes la demanda, sus bienes pasan a ser gananciales hasta que se firme el divorcio. Tiene 3 propiedades comerciales que se cierran el mes que viene. Si presentas antes de que se cierren, te corresponde la mitad. Teresa preguntó por el acuerdo prenupcial. Sebastián se rió. Se rió de verdad. Tiene 10 años. Cualquier abogado competente puede alegar un cambio sustancial de circunstancias. Además, estaba tan desesperado por demostrar que no era controlador que apenas discutió las cláusulas. Podemos dejarlo seco. ¿De cuánto dinero estamos hablando?, preguntó Teresa. Solo con las propiedades. 2 millones siendo conservadores. Súmale la participación en la empresa, los ahorros, la casa del lago. Si juegas bien tus cartas, te vas con al menos 1 millón. Lo repartimos y desaparecemos. Me quedé inmóvil, escuchando a mi hijo planear cómo robar a su hermano. Abrí otro archivo. Otra vez Sebastián, dando instrucciones. Tienes que documentarlo todo, cada noche que llega tarde, cada vez que parece distante. Construimos un patrón de abandono emocional. Así es más fácil impugnar el prenupcial. Teresa sonaba nerviosa. ¿Y si lo pelea? Lo hará, dijo Sebastián. Mateo es listo. Por eso hay que moverse rápido. Presenta la demanda mientras esté distraído con los cierres. Transfiere lo que puedas antes de que bloquee las cuentas. Tengo un amigo que sabe cómo ocultar activos temporalmente. Archivo tras archivo. Semanas de planificación. Sebastián enseñando a Teresa cómo mentir, cómo manipular, cómo actuar. Hubo una grabación que me revolvió el estómago. Teresa dijo en voz baja: «Casi me siento mal, de verdad me quiere». Sebastián respondió sin dudar: «Quiere más a sus edificios. Créeme, le estás haciendo un favor. Encontrará a otra mujer a la que ignorar. Al menos así te pagan por haber perdido 6 años». Los dos se rieron. Me quedé mirando la pantalla, pensando en el acuerdo prenupcial. Mateo no había querido hacerlo. Decía que demostraba falta de confianza, falta de fe en el matrimonio. Yo había insistido igualmente. Y, por primera vez en mi vida, entendí lo cerca que habíamos estado de destruir al único hijo que nunca nos pidió nada. Ruth y yo habíamos dicho lo mismo entonces. «Protégente», le dijimos a Mateo. «Estás construyendo algo real». Se resistió durante semanas. Discutió con nosotros. Dijo que un prenupcial demostraba desconfianza, que era como planear el fracaso. Al final, firmó solo porque no dejamos de presionarlo. El acuerdo era blindado. Nos aseguramos de ello. Todo lo que poseía antes del matrimonio seguía siendo suyo. Cualquier adulterio anulaba la pensión compensatoria. Estaba diseñado para protegerlo exactamente de una traición como esa. Y ahora, esa protección estaba a punto de borrar por completo el caso de Teresa. Sonó mi teléfono. Era Sebastián. «Hola, papá. El médico dice que mañana me dan el alta. ¿Puedes venir a recogerme?» Cuando hablé, mi voz no parecía mía. Era plana, vacía. «He visto los vídeos». Silencio. «Sebastián, lo he visto todo. Las grabaciones de seguridad, los audios». Más silencio. «Lo planeaste», dije. «Todo. Esto no fue un error. La instruiste. Conspiraste para robar a tu propio hermano». «Papá, escucha», dijo Sebastián con rapidez. «No fue así. Teresa me manipuló. Ella se me insinuó. Yo solo intentaba ayudarla y ella lo retorció todo». «Basta». Nunca lo había interrumpido antes, ni una sola vez en su vida. «Te he oído», dije. «Tu voz, tus planes. Esto lo empezaste tú». «Ella me sedujo», insistió. «Sabía que yo sentía algo por ella y se aprovechó». «Te oí reírte», dije. «Te oí llamar idiota a Mateo. Idiota por confiar en ella, por confiar en ti». El silencio que siguió fue distinto. Entonces la voz de Sebastián se endureció. «¿Y qué?», dijo. «¿Ahora estás de su lado? Después de lo que me hizo. Mírame la cara, papá». «Te estabas acostando con su mujer», respondí, «planeando robarle. ¿Qué creías que iba a pasar?» «Creía que mi padre me respaldaría», dijo Sebastián con la voz quebrada. «Cometí errores, la cagué, pero él intentó destruirme.
¿Y de verdad vas a defender eso? No supe qué contestar. Da igual, dijo Sebastián. Haz lo que quieras, pero recuerda que tú empujaste para presentar cargos. Tú dijiste que era peligroso. Eso no puedes borrarlo. Y colgó. Me quedé solo en la casa silenciosa, mirando la pantalla del ordenador, la cara de mi hijo en aquellos vídeos, la prueba de quién era en realidad. El teléfono volvió a sonar. Un número que no conocía. Señor Morrison, le llamo Gregory, de Prestige Motors. Llamo por el empleo de su hijo Sebastián. Se me hundió el estómago. Vamos a rescindir su contrato con efecto inmediato, dijo. El propietario del terreno que alquilamos para el concesionario es Mateo Morrison. Ha dejado claro esta mañana que mantener a Sebastián empleado supone un conflicto de intereses. No podemos arriesgarnos a perder la ubicación. No pueden despedirlo así como así por... Sí podemos, respondió el hombre. Y lo estamos haciendo. Dígale a Sebastián que recoja sus cosas personales antes del cierre del viernes. La llamada se cortó. Antes siquiera de asimilarlo, el móvil vibró. Un mensaje de Ruth. Teresa acaba de llamar. El consejo escolar está revisando su licencia de profesora. Algo sobre una investigación ética. Ernesto, ¿qué está pasando? Miré de nuevo la pantalla. El correo del abogado de Mateo. Las pruebas que destrozarían cualquier reclamación que Teresa intentara presentar. El acuerdo prenupcial que habíamos obligado a Mateo a firmar. Mateo no estaba gritando. No estaba perdiendo el control. Estaba desmantelando sus vidas pieza a pieza, con calma, con precisión, como alguien que termina un trabajo para el que llevaba tiempo preparándose. El teléfono sonó por tercera vez. Sebastián. El pánico le llenaba la voz. Papá, me han despedido. El dueño del concesionario es cliente de Mateo. Ha rescindido mi contrato. Y Teresa. El consejo escolar está revisando su licencia por tener una relación con un familiar de un alumno durante el horario lectivo. No podemos pagar el alquiler. Necesitamos ayuda. Ruth estaba en la puerta, aún con el abrigo puesto del hospital. Tenía la cara blanca. ¿Qué hacemos?, susurró. Miré en el ordenador nuestra cuenta de jubilación, los ahorros de 40 años de trabajo, e hice la primera retirada. $2,000. Eso era lo que Sebastián necesitaba para el primer mes de alquiler. Solo hasta que encuentre otro trabajo, dijo. He enviado currículums a todas partes. Transferí el dinero esa misma tarde. El divorcio avanzó rápido después de eso. Teresa contrató a un abogado especializado en patrimonios matrimoniales complejos. Solo la provisión de fondos era de $15,000. Ella no los tenía, así que los pagamos nosotros. Sigue siendo nuestra nuera, dijo Ruth. Necesita protección. No dije lo que pensaba, que la estábamos protegiendo de las consecuencias que se había ganado. Su abogado lo intentó todo. Alegó abuso emocional. Dijo que el horario laboral de Mateo equivalía a abandono. Argumentó que el acuerdo prenupcial se había firmado bajo coacción porque yo había presionado a mi hijo. El equipo legal de Mateo los aplastó. Presentaron mensajes de texto de Teresa a su hermana. He casado a un promotor inmobiliario. Está forrado. La boda va a salir cara, pero merece la pena. Ese mensaje se envió durante el compromiso. Mostraron sus extractos de tarjeta de crédito, una cena de $800 que ella había exigido, un bolso de $3,000 que Mateo le compró después de que ella lo acusara de no regalarle nunca nada bonito. Presentaron su diario, entradas sobre casarse por dinero, sobre merecer algo mejor que un piso de 2 habitaciones. El juez no mostró ninguna simpatía, y entonces los abogados de Mateo reprodujeron las grabaciones de audio en la sala. La voz de Sebastián, tranquila, metódica, explicando cómo manipular el divorcio, cómo ocultar activos, cómo dejar seco a su hermano. El abogado de Teresa protestó. Dijo que las grabaciones eran ilegales. Consentimiento de una sola parte, respondió el abogado de Mateo. Las conversaciones se habían grabado en su propia casa. Totalmente legal. El acuerdo prenupcial se mantuvo. Adulterio, intento de fraude, cláusulas claras. Teresa recibió el mínimo legal, sin pensión compensatoria, sin propiedades. Se fue solo con sus efectos personales, su coche, con una deuda pendiente de $18,000, y nada más. Todo el proceso duró 4 meses. Después vino su licencia de profesora.
El consejo escolar encontró pruebas de que enviaba mensajes a Sebastián durante las clases, que se veía con él en los recreos, fotografías en su móvil, con fecha, hora y ubicación, tomadas en el aparcamiento del instituto. Conducta impropia de una educadora. Su licencia fue suspendida y después retirada. Llamó a Ruth llorando. «No tengo nada», dijo. «Ni trabajo, ni dinero. No puedo pagar el alquiler». Las solicitudes de empleo de Sebastián no llevaban a ninguna parte. El sector de la venta de coches de lujo es pequeño. La reputación corre rápido. Nadie quería problemas. 3 semanas después de que el divorcio se hiciera oficial, Sebastián y Teresa se fueron a vivir juntos. No por amor, por necesidad. Un piso de una sola habitación cerca de la Ruta 9. Rejas en las ventanas. Las llamadas empezaron a llegar cada semana. «Papá, toca pagar el coche, $680. Ruth, la luz son 240 y amenazan con cortarla. Papá, han llegado las facturas del hospital». Las empresas de cobro empezaron a llamar. $1,200. Cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que llegaba un aviso, entraba en nuestra cuenta de jubilación. Siempre, y siempre pulsaba transferir. $680 para el coche. 240 para la electricidad. 1,200 para las facturas médicas. 500 porque no tenían comida en la nevera. 800 para el seguro del coche de Sebastián. 2,000 para otro mes de alquiler. «Solo hasta que salgan a flote», repetía Ruth. Pero nunca lo hicieron. Sebastián empezó a fumar marihuana sin parar. Se lo notaba en la ropa cada vez que los visitábamos. Teresa bebía vino a las 2 de la tarde, un martes cualquiera. Habían dejado de intentarlo, por completo. Esperaban el siguiente pago. A los 4 meses, Sebastián por fin consiguió trabajo. Turno de noche, en una gasolinera abierta las 24 horas, junto a la autopista 40. $12 la hora. Decía que estaba por debajo de él. Llegaba tarde. Dormía en el almacén. Le pusieron varias amonestaciones, pero trabajaba. Eso tendría que contar para algo. ¿No? En octubre revisé la cuenta de jubilación. Habíamos retirado $47,000 en 6 meses. $47,000. Dinero que habíamos construido durante 40 años. Nuestra seguridad, nuestro futuro, desaparecido. Intenté hablar con Ruth de cortarles la ayuda. Se echó a llorar. «Es nuestro hijo, Ernesto. No podemos abandonarlo. Ha cometido errores. Ya está pagando por ellos». «¿A qué precio?», pregunté. No contestó. La carta llegó un martes de noviembre. Acababa de darle a Sebastián un cheque de $1,500. Frenos del coche. Otra urgencia más. Cuando llegué a casa, el sobre sobresalía del buzón. Supe lo que era antes de abrirlo. Aviso de inicio de ejecución hipotecaria. Habíamos dejado de pagar 3 cuotas de la hipoteca. El dinero se había ido al alquiler de Sebastián, a sus facturas, a sus crisis interminables. El banco iniciaba el proceso de embargo. 90 días. Ruth me encontró sentado en la entrada mirando la carta. Se sentó en el asiento del copiloto y la leyó por encima de mi hombro. «Vamos a perder la casa», dije. No lloró. Se quedó mirando la vivienda en la que habíamos vivido 35 años. La casa donde criamos a nuestros hijos. El lugar donde pensábamos envejecer. Su voz era apenas un susurro. «Quizá podamos quedarnos con Sebastián y Teresa, solo un tiempo, hasta que arreglemos las cosas». Miré la carta, luego la casa. «Ruth», dije en voz baja, «ya no queda nada que arreglar. Vendimos la casa en enero. $60,000 por debajo del precio de mercado. Venta desesperada. El comprador lo sabía y negoció en consecuencia. Después de saldar lo que quedaba de la hipoteca y las penalizaciones, nos quedaron $83,000. Debería habernos salvado. Duró 11 meses. Nos mudamos a un piso de una sola habitación cerca del polígono industrial. $975 al mes. Paredes finísimas. Vecinos que se gritaban todas las noches. Un aparcamiento lleno de cristales rotos y carros de supermercado abandonados. Ruth lloró mientras empaquetaba la vajilla de nuestra boda. No le dije que ya le había prometido a Sebastián $15,000. El coche estaba a punto de ser embargado. Sin él, perdería el trabajo en la gasolinera. ¿Y entonces qué? Sebastián vino una vez al piso, miró alrededor y dijo: «Esto está mejor que nuestro sitio». «No, gracias. No lo siento.
Solo resentimiento porque nuestro piso miserable era un poco menos miserable que el suyo. Teresa dejó de hablarnos por completo. En su lugar, enviaba a Ruth una solicitud de pago el día 1 de cada mes. $800, 1,200, 650, lo que necesitaran. Sin explicaciones, sin agradecimiento. Pagábamos siempre. Nuestros amigos desaparecieron. Los rumores habían corrido. Sobre Sebastián, sobre lo que había hecho, sobre lo que nosotros habíamos elegido. El grupo de la iglesia dejó de llamar. El club de lectura de Ruth no volvió a reunirse después de febrero. Bob y Linda, del antiguo barrio, nos vieron en el supermercado y fingieron no reconocernos. Éramos apestados. Los padres que eligieron al infiel, los que dieron la espalda al hijo bueno. Esa primavera, Ruth desarrolló hipertensión. El médico le recetó medicación. $140 al mes con nuestro nuevo seguro. La vi saltarse dosis para poder mandar dinero a Sebastián para la compra. En abril empecé a tener dolores en el pecho. Estrés, dijo el médico de urgencias. Querían hacer pruebas. No podía pagar los copagos. Cada mes seguía el mismo patrón. Sebastián llamaba con una crisis. El coche, una factura médica, amenaza de corte de suministros, falta de dinero para el alquiler. Yo veía cómo los ahorros se encogían. Ruth lo defendía siempre. Lo está intentando, Ernesto. Está trabajando. No es culpa suya. Mandábamos dinero. Nada cambiaba. Intenté cortar la ayuda en junio. De verdad lo intenté. Sebastián necesitaba $2,800 para arreglar el coche. Dije que no. Tienes que apañártelas tú solo. No podemos seguir así. Su voz se volvió helada. Esto me lo hiciste tú, papá. Tú empujaste para que acusaran a Mateo. Tú me convertiste en el villano. Tú le dijiste a todo el mundo que era peligroso. Me lo debes. La culpa me aplastó. En una cosa tenía razón. Nosotros habíamos empujado para presentar cargos. Habíamos elegido a Sebastián de forma ruidosa y pública. Mandé el dinero. En agosto volví a mirar la cuenta. $11,400. Habíamos quemado casi $72,000 en 8 meses. Una casa. 40 años de ahorros. Nuestra salud. Nuestros amigos. Todo por un hijo que nos culpaba de las consecuencias que él mismo había creado. Ruth estaba sentada frente a mí, en nuestro diminuto piso. Afuera, los vecinos volvían a gritar. Las paredes vibraban. «No podemos seguir así», dije. «¿Qué otra opción tenemos?», respondió. «Es nuestro hijo. Mateo también lo es». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Hacía meses que no pronunciábamos el nombre de Mateo. No desde el divorcio. No desde que testificamos contra él. No desde que le dijimos al juez que era inestable. «No podemos pedirle ayuda a Mateo», susurró Ruth. «Entonces, ¿qué?», pregunté. No respondió. Llegó septiembre. Sebastián llamaba con menos frecuencia, pero las peticiones no cesaban. 300 por aquí, 500 por allá. Octubre trajo el derrumbe final. El coche de Sebastián murió. Del todo. Transmisión. Motor. $6,000 para arreglarlo. No los teníamos. «Voy a perder el trabajo», dijo. «Papá, necesito esto». No podíamos ayudar. «Entonces pide un préstamo», espetó. «Apáñatelas. Sois mis padres». Colgué. Por primera vez en mi vida. Llegó noviembre. Quedaban $4,200. La pensión apenas cubría el alquiler y la comida. Ruth volvió de la farmacia sin su medicación para la tensión. «El mes que viene la renuevan», dijo. Mintió. Los dos sabíamos lo que venía después. Ruth se sentó a la mesa de la cocina y me miró con los ojos agotados. «Tenemos que pedirle ayuda a Mateo». Se me revolvió el estómago. Hacía 2 años que no lo veíamos. No hablábamos desde el juicio, desde que nos sentamos del lado de Sebastián, desde que yo declaré que Mateo era controlador, desde que Ruth le dijo al juez que su comportamiento le parecía preocupante. «No nos va a ayudar», dije. «Es nuestro hijo», respondió ella. «Tiene dinero, lo ha vuelto a levantar todo». La voz se le quebró. «No nos queda nada, Ernesto». Tenía razón, sin ahorros, sin casa, sin alternativas. Busqué la dirección de Mateo en Internet. Se había mudado, zona norte de la ciudad, cerca del lago, la zona buena. Fuimos en coche un sábado por la mañana, en silencio. Las calles se volvían más limpias, aceras perfectas con árboles alineados, niños en bicicleta. La casa de Mateo estaba en una esquina, moderna, líneas limpias,
2 coches nuevos en la entrada, un jardín cuidado, con flores de otoño. Por la ventana se veía mobiliario caro, cuadros en las paredes. Lo había reconstruido todo, mejor que antes. Nosotros lo habíamos perdido todo. Ruth me apretó la mano. Tenía los dedos helados. Quizá lo entienda, susurró. Quizá nos haya perdonado. Miré la casa. Mateo no tiene que perdonarnos, dije en voz baja. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Miré a mi mujer de 43 años, 10 años más envejecida de lo que debería, sin poder pagar su medicación. Porque lo necesitamos. Caminamos por el sendero de piedra. El timbre tenía una cámara. Nos estaba observando. La mano de Ruth temblaba cuando lo pulsó. La puerta se abrió. Mateo apareció con una taza de café en la mano. Ropa informal. Descansado. Sano. Mayor. 35 años. Exitoso. Nos miró durante un largo instante. En su rostro no se reflejaba absolutamente nada. «Hola, hijo», dijo Ruth. La voz se le rompió a mitad de la palabra. «¿Podemos pasar?» Mateo se quedó en el umbral, con una taza de café en la mano. Dio un sorbo despacio, nos miró y negó con la cabeza una sola vez. No, la palabra cayó entre nosotros, plana, cerrada, definitiva. Aún así, di un paso al frente. Tenía que hacerlo. «Mateo, por favor», dije. «Solo escúchanos. Necesitamos hablar contigo». «¿De qué?», preguntó. Se apoyó en el marco de la puerta, relajado, casi aburrido. Como si fuéramos unos desconocidos interrumpiendo su mañana, no sus padres plantados allí sin nada. La voz de Ruth temblaba. «Nos equivocamos, con Sebastián, con todo. Ahora lo vemos. Pero necesitamos ayuda, Mateo. Estamos desesperados». Tragó saliva con dificultad. «Hemos perdido la casa. No tenemos nada». Me lancé a hablar, soltando de golpe el discurso que llevaba ensayando días. «Nos equivocamos», dije. «Sebastián nos mintió, nos manipuló. Deberíamos haberte escuchado, deberíamos haberte creído. Pero somos tus padres. Vivimos en un piso de un dormitorio junto al polígono industrial. Tu madre no puede pagar la medicación para la tensión. Yo tengo dolores en el pecho. Solo necesitamos ayuda, algo temporal, hasta que empiece a llegarnos la pensión». Mateo arqueó una ceja. «¿Ya has terminado?», preguntó. Ruth lo intentó de nuevo. «Mateo, por favor, nos equivocamos, sí, pero somos tus padres. Te criamos». «¿Nosotros?», repitió él. Su voz seguía tranquila, medida, casi clínica, como si estuviera explicando algo evidente a alguien que se negaba a entender. «No cometisteis errores», dijo. «Los errores son accidentes. Vosotros tomasteis decisiones». Dio otro sorbo al café. «Cuando Sebastián llamaba llorando, decidisteis creerle sin pedir mi versión. Cuando me pintó como el villano, decidisteis aceptarlo. Cuando visteis pruebas en vídeo de planificación, fraude y robo, aún así lo elegisteis a él». «No lo entendíamos», empecé a decir. «Sí lo entendíais», me cortó Mateo. «Visteis los vídeos, escuchasteis las grabaciones, leísteis los mensajes en los que Sebastián enseñaba a Teresa cómo dejarme sin nada. Me miró directamente. Y aún así le pagasteis las facturas del hospital. Aún así presionasteis para que me denunciaran. Aún así me llamasteis peligroso». No levantó la voz. «Eso lo hacía todavía peor. Lo sabías, papá. Simplemente no te importó». «Eso no es justo», sollozó Ruth. «Estábamos confundidos». «Siempre pensasteis que Sebastián era especial», dijo Mateo. Su expresión no cambió en absoluto. «Cuando engañó en el instituto, le echasteis la culpa al profesor. Cuando apenas terminó la universidad, le montasteis una fiesta. Cuando yo levanté una empresa desde cero, hablasteis de sus ventas de coches. Cada palabra caía como un martillazo. Lo elegisteis siempre porque él es encantador y yo no. La verdad me golpeó con tanta fuerza que me dejó sin aire. Nos equivocamos», dije. «Ahora lo vemos. Por favor, no tenemos nada. Te lo suplicamos. La salud de tu madre». «¿Y de quién es la culpa de eso?», preguntó Mateo. «¿Yo os obligué a vaciar vuestra jubilación? ¿Yo os hice vender la casa? Decidisteis financiar el estilo de vida de Sebastián en lugar de protegeros. Decidisteis pagar los gastos legales de Teresa. Decidisteis cubrir su alquiler mes tras mes, mientras ellos se pasaban el día bebiendo y drogándose». Hizo una pausa. «Eso es cosa vuestra». Ruth se derrumbó contra mí,
llorando sin consuelo. La sujeté para que no cayera. «Haremos lo que sea», dije. «Por favor, hijo, somos tus padres». «Fuisteis mis padres», respondió Mateo en voz baja. «Cuando mi mujer y mi hermano planeaban robarme todo lo que había construido, ¿dónde estabais? Cuando necesitaba que alguien me creyera, ¿dónde estabais?» No esperó respuesta. «Estabais en la habitación del hospital de Sebastián, cogiéndole la mano, llamándome inestable». «Lo siento», susurré. «Dios, Mateo, lo sentimos muchísimo». «Seguro que sí», dijo él. Entonces se irguió. «Esto es lo que va a pasar», continuó. «Vais a salir de mi propiedad, vais a volver a la situación que os habéis creado, y vais a vivir con vuestras decisiones». Nos miró una última vez, igual que yo tuve que vivir con las mías. «Mateo», empezó Ruth. «Lo elegisteis a él», dijo Mateo. Cada palabra fue lenta, medida, definitiva. «Vivid con ello». Dio un paso atrás y cerró la puerta. No la dio un portazo. No hubo rabia en el gesto, ni drama. Solo un cierre tranquilo, deliberado, final. Ruth y yo nos quedamos en el porche, inmóviles. Ella se vino abajo contra mí, sollozando contra mi pecho. Yo me quedé mirando la puerta, la vida que aún se adivinaba tras la ventana, los cuadros en las paredes, los muebles sólidos, la prueba del éxito. Y algo dentro de mí se rompió que no tenía nada que ver con el dinero. Volvimos a casa sin decir palabra, pasando junto a casas bonitas, familias paseando al perro, una versión de la vida que antes había sido la nuestra. «¿Y ahora qué hacemos?», susurró Ruth al fin. No supe qué responder. ¿Qué podía decir? Al llegar al apartamento, sonó mi teléfono. Era Sebastián. «Hola, papá», dijo con toda naturalidad. «El coche de Teresa se ha estropeado. La transmisión está destrozada. Necesitamos unos $2,000. ¿Puedes hacer la transferencia esta noche?» Abrí la aplicación del banco. $4,200. El alquiler vencía en 12 días. $975. Aún necesitábamos comida. La medicación de Ruth. Los servicios. «No», dije. Hubo silencio al otro lado de la línea. «¿No?», repitió Sebastián. «¿Cómo que no?». «No puedo», respondí. «¿No puedes?», espetó. «¿O no quieres?». «Papá, después de todo lo que me hiciste, después de arruinarme la vida presionando para que presentaran cargos». Colgué. Apagué el teléfono y me senté junto a Ruth en nuestro apartamento en penumbra, mientras los vecinos discutían al otro lado de las paredes finas. «Nos va a culpar para siempre», susurró Ruth. «Sebastián nunca va a asumir su responsabilidad». «Lo sé», dije, «y Mateo nunca nos va a perdonar». Miró alrededor del apartamento, los muebles baratos, el montón de facturas impagas sobre la encimera, la vida a la que nos habíamos reducido. «Apoyamos al hijo equivocado», dijo en voz baja. «No», respondí, negando con la cabeza. «Apoyamos al hijo que queríamos que Sebastián fuera». «No, al hijo que realmente era. E ignoramos al hijo que se convirtió en alguien que valía la pena apoyar». Ruth guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo: «Mateo no nos arruinó». «No», asentí. «No lo hizo. Simplemente dejó de salvarnos». Pensé en el rostro de Mateo, esa expresión serena, esa negativa final. Tenía la capacidad de ayudarnos. El dinero, los recursos, los medios. Simplemente eligió no hacerlo, del mismo modo que nosotros habíamos elegido a Sebastián. Mi teléfono vibró. Lo había encendido sin darme cuenta. Un mensaje de Sebastián. «¿En serio? ¿De verdad vas a abandonar a tu propio hijo?». Lo borré. Afuera, el sol se ponía sobre nuestro deteriorado complejo de apartamentos. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Mateo probablemente se estaba sentando a cenar en esa casa hermosa, viviendo la vida que construyó a partir de los escombros que nosotros ayudamos a Sebastián a crear. Y Ruth y yo nos sentábamos entre las ruinas de la vida que destruimos nosotros mismos. No porque Mateo buscara venganza, sino porque cuando más lo necesitábamos, nos dio exactamente lo que nosotros le habíamos dado cuando él nos necesitó. Nada. Esa fue su venganza. No crueldad, no rabia, solo la misma indiferencia que nosotros le mostramos. Y de algún modo, eso fue peor que cualquier otra cosa que hubiera podido hacer. Elegimos a Sebastián.